Hola, continuamos con el ejercicio de funciones de densidad y distribución de variables continuas. Este video es la continuación del video previo que teníamos donde habíamos graficado precisamente la función de densidad. Vamos a graficarla porque la vamos a ocupar como referencia en este ejercicio. Entonces tenemos acá a x y tenemos acá a f de x. El intervalo estaba marcado en 0, 1, 2 y 3. Teníamos que si esto es 1 llega a un medio. Recuerden que para mayor referencia pueden ver el video anterior. Si no mal recuerdo, el primer tramo era así. El segundo tramo era así. Y el tercer tramo, vamos a ponerle un color amarillo. Era así. Y decíamos que para cualquier otro caso, la variable no puede tomar valores más allá del 3 y no podría tomar valores más allá del 0. Y habíamos incluso calculado la probabilidad para cada uno de ellos. Y esta probabilidad está dada, por lo tanto, en el caso verde es 0.25. Aquí en el caso azul es base por altura 0.5 y en el caso amarillo 0.25. Bueno, ahora vamos a construir la función de probabilidad acumulada. Esta función de probabilidad acumulada también va a tener tres comportamientos diferentes al igual que la función de densidad. Bueno, empecemos con el caso del tramo verde. Vamos a continuar manejando los colores para identificarlas. Entonces vamos a trabajar con el tramo de f de x es igual a x sobre 2. Nada más para tener como referencia qué sucede si nosotros sacamos la probabilidad acumulada entre 0 y 1, que es el intervalo que estamos trabajando, de la función x sobre 2, que es el comportamiento de la función de densidad en ese intervalo. Esto es lo mismo a tener un cuarto de x cuadrada en un intervalo de 0 a 1. Esto es igual a tener un cuarto o 0.25. Esa es el área acumulada o el área bajo la curva de esta función en el intervalo 0 a 1. Y vemos que coincide con la probabilidad que habíamos calculado anteriormente a partir de la fórmula del triángulo base por altura sobre 2. Ahora, aquí hemos calculado la probabilidad de toda la función, de todo ese intervalo, pero nos falta calcular, por ejemplo, cuál sería la probabilidad acumulada de entre 0 y 0.40 o entre 0.38 y 0.39 o entre 0.325 y 0.945. Tenemos una infinidad de combinaciones en las cuales pudiéramos nosotros calcular la probabilidad acumulada, la probabilidad que exista en ese espacio entre dos puntos dentro de ese intervalo. Para eso es útil tener una función que nos defina precisamente a la probabilidad acumulada. Y esa función de probabilidad acumulada la vamos a obtener a partir de la función de densidad. Por lo tanto, la función de probabilidad acumulada o de distribución va a ser igual a la integral de 0. Ahora ya no vamos a poner 0 a 1 porque el 1 ya vimos nos da el área total y nosotros queremos una función de 0 a x de x sobre 2, que es nuestra función de densidad,
diferencial de x. Es muy importante, este valor ya no es 1, ahora ponemos una variable, x. Ese límite está dado por una variable ahora para que nos quede como una función y podamos trabajar para cualquier valor en determinado momento. Esto es igual a tener un cuarto de x cuadrada en un intervalo de 0 a x. Esto es lo mismo a tener un cuarto de x cuadrada. Esa es la función de probabilidad acumulada o de distribución en ese tramo de la función. Vamos a graficar esa función. Vamos a graficar f de x es igual a un cuarto de x cuadrada. Vamos a graficarla acá. Tenemos entonces acá. Ahora sería f de x, función de distribución, y vamos a ocuparnos entre el valor 0 y el valor 1. Vamos a ocuparnos de esos dos valores. Si sustituimos acá f de 0, pues es igual a un cuarto de 0, y esto es igual a 0. Si sustituimos f de 1, pues esto es igual a un cuarto. Por lo tanto, aquí tendríamos 0.25 y este sería el punto. Si sustituimos 0.5, sería f de 0.5 es igual a un cuarto por 0.25 de 0.5, que es el valor que estamos sustituyendo, 0.5 al cuadrado. Y esto sería lo mismo a tener 0.5 al cuadrado, 0.25 por un cuarto, esto es 0.06, 0.0625. Cuando tengamos acá 0.5, acá tenemos 0.0625. Entonces nuestra función, nuestra parábola, queda así. ¿Y cuál es el área que tenemos aquí abajo? ¿Cuál es esta área que tenemos? Ya la habíamos calculado previamente. ¿Cuál es el área que tenemos abajo de esa parábola? Pues integral de 0 a 1 de esa función, y tenemos que ahí existe un área de un cuarto, que es lo mismo que habíamos calculado a través de la fórmula del triángulo. Es la probabilidad que se acumula en ese intervalo. Pues aquí hemos calculado, hemos trabajado y calculado la probabilidad en un intervalo de 0 a 1, donde el comportamiento de la función está dado por x sobre 2. Continuemos ahora con el segundo intervalo, cuando x puede tomar valores entre 1 y 2. Cuando eso sucede, la función de densidad está dada por un medio, es constante, y es lo que vemos acá en la gráfica de la función de densidad. Se trata de una constante. Podemos obtener, por lo tanto, la función de distribución. Ya vimos que si ponemos los dos límites de 1 a 2, lo que vamos a obtener es el área bajo la curva, que sería un medio, en este caso del cuadradito, pero no queremos el valor, queremos la función de 1 a x de un medio
un medio integral de 1 a x diferencial de x. Esto es igual a tener un medio de x con los límites 1 a x. Esto es lo mismo a tener un medio por x menos 1, y esto es igual a tener un medio de x menos un medio. Esa es la función de probabilidad, la función de probabilidad acumulada cuando tenemos el segundo intervalo en nuestra f de x. Aquí no se nota esta, que voy a ponerla para que no voy a ponerla acá para que no haya dudas porque se tapa. Entonces vamos a poner acá, esta es la f de x en ese segundo intervalo. Vamos a graficar esta función y ahorita vamos a comentar algo que aún nos hace falta. Vamos a graficar esta función nuevamente. Aquí vamos a necesitar más espacio porque recuerden que ya tenemos valores 0, 0, 1, que ya habíamos trabajado, y ahora ingresa el 2 porque estamos en este intervalo. Muy bien. Voy a ponerlo en azul porque estamos trabajando con este intervalo para mantener referencia de lo que venimos haciendo, 1 y 2. ¿Qué función queremos graficar? En este eje tenemos f de x y acá tenemos x. Bueno, ¿qué función queremos graficar? Esta que tenemos acá. En el intervalo 1 a 2, recuerden que esta función es válida para este intervalo 1 a 2. Aquí utilizamos esta función, es el comportamiento que tiene nuestra función en ese intervalo. Ahora, ¿qué sucede por lo tanto si hacemos f de 1? Esto es lo mismo a tener un medio por 1 menos un medio. Esto es igual a 0. ¿Qué sucede aquí? Aquí dice que cuando querramos conocer la probabilidad acumulada, la probabilidad que tenemos acumulada hasta el 1, hasta el número 1, nos dice que tenemos una probabilidad de 0. Pero eso no es cierto, porque nosotros ya sabemos en la función anterior que hemos acumulado 0.25. Aquí acumulamos 0.25. ¿Cómo nos dice entonces esto que tenemos 0? ¿Por qué? Porque en esta función, recuerden que estamos calculando la probabilidad acumulada para este intervalo. Y en ningún momento le hemos dicho que ya habíamos acumulado previamente. Ahora tenemos que decirle. ¿Cómo se lo vamos a decir? Pues le vamos a decir: la función de probabilidad acumulada en este intervalo es este, entre 1 y 2. Pero nosotros antes habíamos acumulado en el intervalo entre 0 y 1 una probabilidad de 0.25, un cuarto. Entonces, bajo estas consideraciones, la función de distribución es un medio de x menos un medio más un cuarto menos un medio. Vamos a ver, ahora sustituyamos nuevamente f de 1. Esto es igual a tener un medio
de 1 menos 1/2, perdón, estoy mal en la resta de la fracción, es 1/4. 1/2 negativo más 1/4 menos 1/4. Entonces acá tenemos menos 1/4. La f de 1, por lo tanto, es igual a 1/4. Nos vamos a nuestra gráfica. Dice, cuando tú llegues al número 1, la probabilidad que has acumulado es 0.25. Y este 0.25 coincide con lo que nos dice esta gráfica. Esta gráfica nos decía, cuando tú llegas al valor 1, tú acumulaste un total de 0.25 de probabilidad. Y veamos que eso es lo que está sucediendo acá. ¿Qué sucede aquí? Que esta probabilidad que tenemos en este primer intervalo, en esta grafiquita, precisamente como es una probabilidad acumulada, vamos a tener que irle diciendo a la función que ya la teníamos y vamos a ponerla. Tenemos aquí 1/4, 0.25, más fácil, 0.25, y trazamos el comportamiento que teníamos anteriormente de nuestra parábola, que era más con mayor crecimiento, así. Ese es el comportamiento del primer intervalo. Ahora, en el segundo intervalo, empezamos con f de 1, 0.25. Continuamos con f de 1.5 o f de 3/2. Esto es igual a tener 1/2 por 3/2 por 1.5 menos 1/4. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? Nos dice es 1/2 por 1.5, pues es 0.75, que son 3/4. Y si a 3/4 le quitamos 0.25, nos quedan 0.5. 3/4 menos 1/4 nos queda 0.25. Pues cuando tenemos 1.5, tenemos 0.5. Vamos a pensar que está el 0.5. Y cuando tengamos 2, f de 2 es igual a 1/2 por 2 menos 1/4. Esto es igual a 1 menos 1/4. Esto es igual a 0.75. Entonces voy a tener que modificar mi eje. Y continuamos. Acá es 0.5 y tenemos arriba 0.75. Tenemos acá, por lo tanto, cuando es 2, 0.75. Y este es el comportamiento en el segundo tramo. .75. Vean, si sumamos acá 0.25
más 0.5 llegamos a 0.75. Nuevamente, si sumamos acá el área que tenemos bajo esta curva, que es 0.25, a eso le sumamos el área que tenemos en este triángulo, llegamos a 0.25, que es el área que la tenemos acá, 0.25, más 0.5, que es lo que tenemos acá de crecimiento, 0.5, llegamos a 0.75, que es el acumulado de probabilidad que tenemos entre 0 y 2. Esa es la probabilidad que hemos acumulado. Es el total de probabilidad acumulada. Nos falta construir el tercer tramo de la función. Vamos a trabajar con el tercer tramo de la función. Repasando, en el tercer tramo de la función f de x es 3 menos x sobre 2. 3 menos x sobre 2 de color amarillo. Vamos a ver si no está muy castigado. Mejor les pongo un color como más café, que se diferencie pero que no esté tan chillante como el amarillo. Entonces en el tercer tramo tenemos que f de x es igual a x menos 2, no, 3 menos x sobre 2. 3 menos x sobre 2 cuando x se encuentra entre 2 y 3. Nuevamente, si le ponemos los intervalos de 2 a 3 a la integral para calcular la función de distribución, lo que vamos a obtener es el valor. Y recuerden que no queremos el valor, queremos la función. Por lo tanto, la función de probabilidad acumulada en este tramo es la integral de 2 a x de 3 menos x sobre 2 diferencial de x. Esto es lo mismo a tener integral de 2 a x de la diferencial de x menos 1/2 de la integral de 2 a x por la diferencial de x. Ahora tenemos 3/2 de x de 2 a x menos, perdón, se perdió la x, aquí va nuestra x, 1/4 de x cuadrada de 2 a x. Sustituimos límite superior, límite inferior y obtenemos 3/2 de x menos 3, haciendo la sustitución, menos 1/4 de x cuadrada más 1. ¿Sí? ¿Por qué más 1? Porque veamos acá, es límite superior menos límite inferior. Entonces hicimos, bueno, vamos a hacer todo el procedimiento para evitar complicaciones. Entonces tenemos menos 1/4 de x cuadrada, límite superior, sustituimos x cuadrada menos 2 al cuadrado, 4. Y tenemos ahora que esto es
3 medios de x menos 3 menos un cuarto de x cuadrada más 1. Esto es igual a menos un cuarto de x cuadrada más 3 medios de x menos 2. Esa es la función de probabilidad acumulada en el tercer tramo de la función. Ahora, vamos a traer la gráfica que teníamos acá. Esta gráfica ya representa el acumulado de probabilidad que tenemos desde 0 hasta 1. Bueno, vamos a llevarnos esta gráfica a la otra página. En sus 3 tramos. Vamos a mantener los colores para que tengamos mayor referencia del comportamiento que tienen estas funciones. Recuerden que aquí tenemos ahora a la probabilidad acumulada f de x y acá pues tenemos los valores x. Estos valores están entre 0, nos interesan 1, 2 y 3. Esos son los valores que nos interesan. Y en el primer tramo de la función, vamos a ver, tenemos un cuarto, un medio, 3 cuartos y un entero. Tenemos entonces ahora aquí 0.25, 0.5, 0.75 y 1. En el primer tramo de la función, en el intervalo de 0 a 1, recordemos que era el comportamiento verde. Estamos en este punto, llegamos acá y nuestra parábola más o menos llevaba este comportamiento. En el segundo intervalo, en el segundo tramo, cuando trabajamos con 1 a 2, llegamos a 0.75, que sería acá. 0.75 y aquí era una recta. Entonces, la probabilidad que acumulamos entre 0 y 2 era un total de 0.75 en los dos comportamientos que tiene la función de probabilidad. Ahora, veamos que en esta función, en el tercer comportamiento, estamos trabajando con una función, creo que ya se perdió el color, pero era algo así como este. Creo que un poquito más claro. Estamos trabajando con una función de 2ax, acá. Recuerden que como en el caso anterior, hemos sumado la probabilidad acumulada que nos había dejado el intervalo previo. Eso lo hicimos intencionalmente para que vieran la necesidad de que lo integremos en la función, o de lo contrario perdíamos y regresábamos al 0, perdíamos la acumulada. Ahora, ya sabemos que es necesario hacerlo, por lo tanto, aquí le vamos a decir que esta función de un cuarto, como que está muy claro, ¿verdad? Era más oscuro. Creo que era así. Vamos a ver. Esta función de menos un cuarto
x cuadrada más 3 medios de x menos 2 está muy bien y nos da el área bajo la curva o la probabilidad acumulada en este tercer intervalo, pero no nos da todavía el acumulado total. ¿Por qué? Porque anteriormente nosotros habíamos acumulado nosotros 3 cuartos, 0.75 de los dos intervalos anteriores. Y se lo vamos a decir. Y eso es lo que le estamos diciendo a la función. Ahora, le decimos, esto es igual a tener, por lo tanto, aquí me faltó la x, menos 1/4 de x cuadrada más 3 medios de x menos 2, tenemos 8 cuartos, más 3, nos quedan menos 5 cuartos. Y esa sería nuestra función de probabilidad en este tercer intervalo. Ya considerando ahora sí la probabilidad acumulada que traíamos en las secciones anteriores. Bien. Ahora, nuevamente repetimos el proceso. Vamos a ver cómo nos queda este proceso. Empezamos con f de 2. Sería 1/4 menos 1/4 de x cuadrada de 4 más 3 medios por 2 menos 5 cuartos. Esto es igual a tener menos 1 más 3 menos 5 cuartos. Esto es lo mismo a tener 6, tenemos 2 menos 5 cuartos. Y 2 menos 5 cuartos nos da 3 cuartos. Y esto es igual a 0.75. Por lo tanto, f de 2 es 0.75. Nos vamos a nuestra gráfica. F de 2, cuando estamos en 2, obtenemos una probabilidad de 0.75, que es el punto donde estamos arrancando, y este 0.75 nos está dando la probabilidad que habíamos acumulado previamente. Entonces empezamos acá. Ahora vamos a hacer f de 3. Esto es igual a tener 1/4 o menos 1/4 por 9, serían menos 9 cuartos, haciendo la sustitución ya más rápido, menos 9 cuartos, 3 por 3, 9 medios, serían 9 medios, 18 cuartos, para que no tengamos problemas al hacer la suma, 18 cuartos, menos 5 cuartos. Sumamos, nos quedan 18 cuartos, menos 9 menos 5, menos 14 cuartos, y esto es igual a 1. Nos vamos a nuestra gráfica. Cuando x tome el valor de 3, nosotros estaremos en la probabilidad acumulada de 1. Como es una función cuadrática, es una parábola negativa, es abierta hacia abajo, bueno, vamos a hacer la sustitución en f. Vamos a ver, para que nos quede tiempo de espacio, vamos a hacer f de 2.5, acá nada más para ver el comportamiento de la función.
Es una parábola que abre hacia abajo porque es negativa. Vamos a ver, f de 2.5. 2.5 son 3 medios. Vamos a dejarla en fracción para hacer más fácil las operaciones. F de 1, perdón, es f de 2.5. 2.5 son 5 medios. 5 medios. Esto es igual a tener, vamos a ver nuestra función, menos un cuarto de 5 medios al cuadrado, menos un cuarto de 5 medios, serían 25 cuartos, y tenemos más 3 medios de x, que es 2.5, menos 5 cuartos. Esto es igual a tener menos 25 16avos más 15 cuartos menos 5 cuartos. Esto es igual a tener menos 25 16avos. 15 cuartos menos 5 cuartos, 10 cuartos. 10 cuartos es igual a 40 16avos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? 15 cuartos menos 5 cuartos nos quedan 10 cuartos. Y 10 cuartos nos son 40 16avos. Y 40 16avos menos 25 16avos, pues nos quedan 15 16avos. 15 16avos. Y 15 16avos, haciendo ya la operación, 15 entre 16 nos da 0.93. 0.93, 75. Por lo tanto, cuando tenemos 2.5, cuando estamos por acá, tenemos 0.93. Nuestra función es algo así. Es nuestra parábola, aproximadamente. Bueno, más o menos así, nuestra función. Pues aquí tenemos el comportamiento de la función de distribución y la función de densidad graficadas y calculadas, y vemos cómo de manera similar como era en las discretas se van sumando unas con otras hasta lograr el 1. Entonces este punto 25 que tenemos acá, pues es la probabilidad acumulada de cuando nosotros trabajamos con el intervalo de 0 a 1. Cuando trabajamos con el intervalo de 0 a 1, obtuvimos una probabilidad acumulada de 0.25. Cuando trabajamos en el intervalo de 1 a 2, acumulamos una probabilidad de 0.5, que es esta altura, 0.5. Pero como ya traíamos una probabilidad acumulada de 0.25, llegamos a 0.75. Y finalmente, con el último tramo, pues tenemos que alcanzar el 1, porque recuerden que es un teorema fundamental, es una condición fundamental en probabilidad, que la suma de las probabilidades de los valores del espacio muestral sean 1. Finalmente expresamos nuestra función de distribución ya no de manera gráfica, sino la expresamos como tal, como una función, y decimos: la función de probabilidad de distribución es igual a, veamos cuáles son. En el primer tramo obtuvimos que es igual a 1/4 de x cuadrado. 1/4
Voy a ponerla nuevamente en colores para que mantengamos la referencia de los comportamientos. 1/4 de x cuadrada cuando x tiene que ver con el 0 y el 1, pero vamos a ver los signos. Menor y menor igual. Menor y menor igual. En el segundo intervalo, la función está dada por 1/2 de x menos 1/4. Es azul. 1/2 de x menos 1/4. Cuando x es mayor a 1 y seguramente era menor o igual a 2. Vamos a revisarlo. Menor o igual a 2. Y en el último intervalo, cuando x es menor a 3 y mayor a 2, la función está dada por 1/4 de x cuadrada menos 1/4 de x cuadrada ¿qué más teníamos? 1/4 de x cuadrada más 3/2 de x menos 5/4 más 3/2 de x menos 5/4 más 3/2 de x menos 5/4. Repasamos, entonces teníamos una función de probabilidad dada bajo estas consideraciones. Como vimos en el video anterior, se puede graficar y habíamos obtenido este comportamiento y explicamos que podíamos obtener el área de cada uno de esos intervalos. Y recuerden que la suma de la probabilidad de todo el espacio muestral nos debe dar 1, que es lo que nos da si sumamos las áreas que tenemos acá en este trapecio. A partir de las funciones de densidad podemos calcular las funciones de probabilidad acumulada y vimos al inicio que si sustituimos el valor de los intervalos 0 a 1, como lo habíamos hecho, obtenemos el valor, pero no queríamos el valor, queríamos la función. Por eso sustituimos de 0 a x. Y obtuvimos que en ese primer tramo, cuando la variable puede tomar valores entre 0 y 1, la función de probabilidad acumulada es 1/4 de x cuadrada. Y aquí vemos la gráfica. Después, en el segundo tramo de la función, cuando x está entre 1 y 2, obtuvimos la función. Aquí ya sustituimos directamente x porque ya vimos que si sustituimos los dos extremos, los valores, obtenemos precisamente el área y no queremos el área, queremos la función. Ahora, obtuvimos esta función en un inicio. Pero ¿qué pasó con esa función? Cuando sustituimos uno de los extremos, obtuvimos que era 0. Y decíamos, eso no es posible porque nosotros sabemos que la variable ya acumuló probabilidad previamente en otro intervalo. ¿Por qué? Porque como mencionamos, nos faltaba sumar, o nos faltaba indicarle a la función que ya habíamos acumulado probabilidad y que esa probabilidad acumulada era 0.25. Y fue lo que hicimos. Pues al hacerlo, obtuvimos finalmente la función que es esta. Y llegamos a una probabilidad total de 0.75. Entonces tuvimos acá el acumulado en el primer tramo y el acumulado en el segundo tramo, en el segundo intervalo. Ya bajo esas consideraciones calculamos la función, encontramos la función de distribución en el tercer intervalo, que es cuando x encuentra entre 2 y 3. Y nuevamente, como queríamos la función, sustituimos x y no un valor, porque no queremos el área, sino queremos la función. Realizamos las operaciones y encontramos esto. Pero recordamos que esta función que habíamos obtenido es
la función que nos da el área abajo de esta parábola. Y si bien queremos el área abajo de esa parábola, porque nos interesa, esa parábola por sí sola, aislada, no nos interesa. En este caso nos interesa junto con el área que se ha acumulado en los valores previos, en los tramos anteriores. Por eso le dijimos que ya habíamos acumulado probabilidad previamente y que esa probabilidad acumulada era de 3/4 y que la habíamos acumulado a través de estos dos intervalos. Cuando X toma valores entre 0 y 1 y entre 1 y 2. Y le dijimos que esa área de todo esto es 0.75 y se lo dijimos aquí. Ahora, ya obtuvimos que la función de distribución, por lo tanto, era esta. Ahora, hicimos la sustitución únicamente para obtener el comportamiento de la parábola y poder graficarla, y es la que tenemos acá en el tercer tramo. Finalmente escribimos la función de distribución en esos tres tramos. Esta función de distribución nos permitirá encontrar la probabilidad acumulada en cualquiera de los valores que tenemos acá entre 0 y 3, sin necesidad de estar calculando integrales en cada una de las veces que tengamos que utilizarla. Eso lo vemos en el siguiente video. Muchas gracias.